Muy bien. Buenas tardes a todos. Solo quiero recordarles que hoy a la 1, en punto de la tarde, en esta sala, habrá una rueda de prensa a cargo del embajador Vasily Nevencia, representante permanente de la Federación de Rusia ante las Naciones Unidas, sobre el ataque al colegio en Starobilsk. El embajador Nevencia hará una declaración y responderá preguntas en inglés. No se ha solicitado interpretación. Y esta será una rueda de prensa únicamente presencial, sin conexión por Zoom. Además, solo para informarles que aproximadamente a la 1:30 de la tarde, Su Excelencia Wang Yi, ministro de Asuntos Exteriores de la República Popular China, hablará con los periodistas en el área de prensa del Consejo de Seguridad. Y por último, solo recordarles que mañana es un día festivo de la ONU, Eid al-Adha, y la sede de la ONU estará cerrada. Por lo tanto, no habrá rueda de prensa al mediodía, pero sí tendremos una el jueves al mediodía. El secretario general informó al Consejo de Seguridad esta mañana sobre la importancia de defender la Carta de las Naciones Unidas. Dijo que la Carta de las Naciones Unidas es una guía de supervivencia para la humanidad, pero hoy los propósitos y principios de la Carta están bajo una presión profunda. Ahora enfrentamos el mayor número de conflictos desde la fundación de las Naciones Unidas, advirtió el señor Guterres. El secretario general dijo que estaba profundamente preocupado por el reciente anuncio de la Federación Rusa de lanzar ataques consistentes y sistemáticos contra empresas de defensa ucranianas en Kiev, así como contra centros de toma de decisiones y puestos de mando. Esto se produce tras los informes de un ataque con drones ucranianos contra un edificio universitario y un dormitorio en la ciudad ucraniana de Starobilsk, actualmente ocupada por la Federación Rusa. Señaló que el viernes condenamos el ataque a la escuela, así como condenamos todos los ataques contra civiles e infraestructuras civiles donde quiera que ocurran. Ahora más que nunca, dijo, es imperativo evitar cualquier escalada de un conflicto que ya ha cobrado un precio devastador en la población civil y que corre el riesgo de hacer que la búsqueda de la paz sea aún más lejana, prolongando el sufrimiento de las personas. El secretario general añadió que esto ocurre mientras Israel ha anunciado una escalada de sus operaciones en Líbano. Somos testigos de constantes violaciones del alto el fuego en Gaza y el resultado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para entrar en el conflicto en el Golfo sigue siendo impredecible. Dijo al Consejo que existe una necesidad de reforma y en ningún lugar es esta necesidad más urgente que en el Consejo de Seguridad. Un Consejo de Seguridad que no refleje las realidades geopolíticas del mundo actual no puede cumplir plenamente con sus responsabilidades, afirmó. Y tengo una actualización humanitaria sobre la situación en Ucrania, donde nuestros colegas de OCHA nos informan que durante el fin de semana, la capital, Kiev y sus regiones vecinas sufrieron uno de los mayores ataques aéreos combinados contra el país desde el inicio de la guerra, a gran escala, en 2022. Hubo decenas de víctimas civiles y la infraestructura civil sufrió daños generalizados. Según las autoridades, un ataque en Kiev el domingo mató al menos a 2 personas e hirió a casi 90 más, incluidos varios niños, y destruyó o dañó edificios residenciales, un mercado, un centro comercial, una estación de metro y otros espacios públicos, incluidos museos y otros sitios culturales. El coordinador humanitario, Matías Schmale, visitó uno de los lugares afectados en Kiev y pidió que se ponga fin al daño a la población civil. Un dron impactó un edificio residencial junto a las oficinas de la ONU, dañando las ventanas y la fachada del centro de negocios, incluida la oficina de la Organización Mundial de la Salud. Afortunadamente, ningún civil, incluidos los trabajadores humanitarios, resultó herido en este incidente. Entre enero y abril se registraron al menos 62 incidentes que afectaron al personal humanitario, vehículos, suministros e instalaciones en todo el país, según nuestros socios que monitorean las restricciones de acceso y los riesgos operativos. Además de Kiev, los ataques en todo el país y las hostilidades en la línea del frente entre el 22 de mayo y las primeras horas del 25 de mayo causaron la muerte de casi 20 personas y dejaron más de 20 civiles heridos, con las regiones de Jersón, Dnipro, Sumy, Kharkov y Donetsk siendo, según los informes, repetidamente afectadas. Los trabajadores humanitarios brindaron apoyo de emergencia inmediato tras los ataques.
En la ciudad de Kiev y en las regiones de Kiev y Cherkasy, varias ONG nacionales, con el apoyo de agencias de la ONU, proporcionaron apoyo psicosocial y psicológico, asistencia legal, asesoramiento en protección y suministros de emergencia a las personas afectadas por los ataques. Las organizaciones de ayuda también registraron a personas para recibir asistencia humanitaria en efectivo. Desde el pasado viernes, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano ha observado una amplia actividad militar israelí, así como ataques de grupos armados no estatales, presumiblemente Hezbollah, contra fuerzas israelíes en el área de operaciones de la misión, a pesar del cese de hostilidades. Ayer, la UNIFIL detectó 91 violaciones del espacio aéreo, el número más alto desde que entró en vigor el cese de hostilidades el 17 de abril. También ayer, la UNIFIL informó de 399 incidentes de disparos atribuidos a las Fuerzas de Defensa de Israel y 11 trayectorias de proyectiles atribuidas a Hezbollah. El viernes, la UNIFIL informó de 247 incidentes de disparos atribuidos a las FDI. El sábado y el domingo, aproximadamente 160 incidentes de disparos de las FDI por día. La UNIFIL informó de 16 lanzamientos de proyectiles por parte de Hezbollah el domingo y varios más cada día el viernes y el sábado. La UNIFIL también observó varias interceptaciones de proyectiles sobre el área de operaciones de la misión en los últimos días. Ayer, un dron explotó a 10 metros de una posición de la UNIFIL en Shama, en el sector oeste. Afortunadamente, no hubo heridos ni daños en las instalaciones de la ONU. Se inició una investigación tras la intervención de un equipo de eliminación de artefactos explosivos. El sábado, la UNIFIL observó 2 ataques con drones en el sector oeste atribuidos a Hezbollah. Uno ocurrió aproximadamente a 180 metros del muro perimetral de la sede de la UNIFIL en Nakoura, y el otro tuvo como objetivo una posición de las FDI al norte de la línea azul, al suroeste de Al-Maalshab. La UNIFIL observó una alta densidad de movimientos de vehículos blindados de las FDI, trabajos de ingeniería a gran escala, un tráfico logístico sostenido y persistente bombardeo de artillería, fuego de mortero e impactos de cohetes en su área de operaciones durante el fin de semana. La UNIFIL también facilitó varias misiones humanitarias en coordinación con OCHA y otros actores humanitarios. Gracias. Pasando a la situación humanitaria, nuestros colegas humanitarios informan que casi 1 millón de personas siguen desplazadas dentro del Líbano. OCHA señala que personas han sido recientemente forzadas a abandonar sus hogares durante la noche tras los informes de intensificación de los ataques aéreos israelíes. Se vio a familias pasando la noche en sus vehículos en Beirut y algunos refugios en la capital informaron que decenas de familias han buscado refugio en las últimas 24 a 48 horas. Hoy, las FDI emitieron por primera vez una orden de evacuación para la ciudad de Nabatie, ubicada al norte del río Litani. También hoy se emitió una nueva orden de evacuación para la localidad de Mushkara, en Bekaa, donde un ataque aéreo israelí anoche habría matado al menos a 11 personas y donde las operaciones de rescate continúan hoy. Según la Organización Mundial de la Salud, se registraron 9 ataques contra la atención sanitaria en 4 días, entre el 21 y el 24 de mayo, que resultaron en 8 trabajadores de la salud muertos y 45 heridos. El 23 de mayo, 25 sanitarios resultaron heridos en el Hospital Hiram, en el sur, por bombardeos cerca del hospital. Ese mismo día, un ataque aéreo israelí destruyó el centro de defensa civil en la ciudad de Nabatie, incluyendo equipos de extinción de incendios y rescate, así como maquinaria pesada, lo que afecta aún más la ya sobrecargada capacidad de respuesta de emergencia. Otros 2 hospitales en las gobernaciones de Sur y Nabatie también sufrieron daños por ataques cercanos en los últimos días. Reiteramos que los ataques contra trabajadores y centros de salud son inaceptables. Todas las partes en conflicto deben detenerlos de inmediato y garantizar la protección de la atención sanitaria. Pasando al territorio palestino ocupado, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios nos informa que el movimiento de suministros hacia Gaza sigue estando restringido. Durante el fin de semana, las autoridades israelíes nos informaron que el cruce de Sakim permanecerá cerrado esta semana, dejando a Kerem Shalom, Kerem Abu Salem como el único cruce operativo para carga. Seguimos pidiendo que se abran más cruces y que se permita la entrada regular, predecible y en volúmenes suficientes de suministros críticos, como generadores de respaldo y combustible.
OCHA también informa que después de que llevamos 3 toneladas de rodenticidas y 3.000 litros de pesticidas a Gaza a principios de este mes, nosotros y nuestros socios hemos lanzado una respuesta que abarca más de 1.700 ubicaciones para fumigar, tomar medidas de control de roedores y concienciar a la población. Nuestros socios que trabajan en agua y saneamiento informan que la grave escasez de aceite para motores sigue interrumpiendo operaciones críticas. Estiman que se requieren aproximadamente 7.000 litros cada mes para mantener en funcionamiento las operaciones de agua y saneamiento. Las actividades que salvan vidas se ven cada vez más restringidas. Como ejemplo, el 11 de mayo, la laguna de aguas pluviales Sheikh Radwan en la ciudad de Gaza tuvo que cerrar para preservar la vida útil de un generador. Desde entonces, los niveles de agua y aguas residuales han aumentado significativamente, lo que incrementa el riesgo de inundaciones en las próximas semanas y supone nuevas amenazas para la salud pública. Mientras tanto, en cuanto a refugio, entre el 11 y el 17 de mayo, nuestros socios proporcionaron refugio y artículos esenciales a más de 14.000 hogares en toda Gaza. Nuestros socios también están respondiendo en Cisjordania, principalmente a las comunidades palestinas afectadas por daños relacionados con el conflicto, el aumento de la violencia de los colonos, el creciente riesgo de desplazamiento forzoso de comunidades enteras y el deterioro de las condiciones de refugio. Solo el mes pasado, nuestros socios llegaron a más de 40.000 personas en esa parte del territorio palestino ocupado. Proporcionaron reparaciones de refugios, asistencia en efectivo, tiendas de campaña y otros suministros, además de instalar cercas y puertas. Tenemos una actualización sobre el brote de ébola en la República Democrática del Congo. Según la OMS, hay más de 900 casos sospechosos y 220 muertes sospechosas relacionadas con el ébola en la RDC. El director de la Organización Mundial de la Salud, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que viajaría hoy al país. En una publicación en redes sociales, dijo: la OMS y 55 socios humanitarios están presentes en todas las zonas afectadas, brindando servicios de salud esenciales, incluido el tratamiento para la desnutrición aguda. La OMS está sobre el terreno apoyando a las autoridades nacionales en todos los pilares de la respuesta, incluyendo el rastreo de contactos, el establecimiento de centros de tratamiento, el fortalecimiento de la capacidad de los laboratorios, la gestión de casos, la prevención y control de infecciones, la comunicación de riesgos, la participación comunitaria y más. Pero añadió que nuestro trabajo sigue viéndose obstaculizado por la violencia y el acceso limitado a algunas de las comunidades más difíciles de alcanzar. Junto con el gobierno de la RDC, la ONU y sus socios continúan intensificando la respuesta a la crisis en curso y, además, como mencionamos la semana pasada, para abordar las necesidades humanitarias y de salud más amplias de las comunidades afectadas. La financiación sigue siendo urgentemente necesaria, así como el acceso sostenido y seguro para que los equipos de respuesta puedan protegerse del virus del ébola, brindar protección y atención a las comunidades afectadas, y permitir que los equipos humanitarios entreguen ayuda y un paquete completo de servicios de salud a las comunidades necesitadas. El enviado personal del secretario general para Sudán, Peka Havisto, continúa sus gestiones con las partes en apoyo a los esfuerzos de desescalada y a las medidas destinadas a mejorar la protección de los civiles. Como saben, recientemente visitó algunos países del Golfo, incluyendo paradas en Doha, Abu Dhabi y Riad, donde se reunió con una amplia gama de interlocutores. Como parte del quinteto que comprende a la Unión Africana, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, la Liga de Estados Árabes, la Unión Europea y las Naciones Unidas, el señor Havisto también está trabajando para apoyar el avance hacia un futuro proceso político dirigido y liderado por los propios sudaneses. En los últimos meses, el quinteto ha consultado a un amplio espectro de actores sudaneses, incluidos bloques políticos, partidos políticos, actores de la sociedad civil, mujeres, jóvenes y comunidades desplazadas, para ayudar a garantizar que las voces sudanesas definan tanto los parámetros como las prioridades de un diálogo civil intersudanés. Tras estas consultas, el quinteto espera facilitar discusiones concretas sobre las modalidades para preparar un diálogo intersudanés en las próximas semanas. Mientras tanto, estamos profundamente alarmados por los continuos ataques con drones en toda la región de Darfur y el creciente número de víctimas civiles.
En Darfur del Norte, al menos 12 personas habrían muerto en múltiples ataques con drones en dos localidades cercanas a la frontera entre Sudán y Chad. Fuentes locales informan que hubo varias muertes ayer en la ciudad de Altina, en Darfur del Norte, tras otro ataque que a principios de esta semana mató a 7 personas e hirió a 11. El domingo se reportaron varias muertes debido a un ataque con drones en la ciudad de Kornoi, en Darfur del Norte. Según se informa, esto siguió a otro ataque en la misma ciudad el viernes, que dejó 5 personas muertas y 4 heridas en Kornoi. También, una vez más, hacemos un llamado a todas las partes para que protejan a los civiles y la infraestructura civil y para que faciliten el acceso, según lo exige el derecho internacional humanitario. Necesitamos urgentemente fondos adicionales para brindar asistencia crítica a millones de personas necesitadas en todo Sudán. Desde Haití, nuestros colegas de OCHA informan que la situación humanitaria continúa deteriorándose en el área metropolitana de Puerto Príncipe, particularmente en el barrio de Cité Soleil, tras una escalada de violencia armada el 10 de mayo. Según nuevas estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones, unas 17.500 personas, o más de 4.200 hogares, han sido desplazados en las últimas 2 semanas. Más del 80% de las personas desplazadas se refugian en 33 sitios, mientras que otras son acogidas por familias que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad. Las evaluaciones en los sitios de desplazamiento señalan necesidades que crecen rápidamente de alimentos, agua potable, atención médica y suministros de higiene. Las condiciones en los sitios, incluyendo la mala iluminación, también generan preocupación por la seguridad de las personas. Los niños separados de sus familias, las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad están en mayor riesgo como resultado de esta situación. Nuestros socios humanitarios continúan respondiendo a pesar de la inseguridad y las restricciones de acceso, con OCHA coordinando el esfuerzo para asegurar que podamos llegar de manera más efectiva a las personas necesitadas. En una declaración que emitimos anoche, el secretario general condenó enérgicamente la explosión dirigida a un tren en la provincia de Baluchistán, Pakistán. Expresó sus más profundas condolencias a las familias de los fallecidos y deseó una pronta recuperación a los heridos. El secretario general reitera que el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones es inaceptable y añade que los responsables deben ser identificados y llevados ante la justicia. Y como todos ustedes han visto, el viernes por la noche el secretario general expresó su decepción por la incapacidad de la 11ª conferencia de revisión de las partes del tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares para alcanzar un consenso sobre un resultado sustantivo y aprovechar esta oportunidad crítica para hacer nuestro mundo más seguro. El secretario general hace un llamado a todos los estados para que hagan pleno uso de todas las vías disponibles de diálogo, diplomacia y negociación para reducir las tensiones, disminuir los riesgos nucleares y, en última instancia, eliminar la amenaza nuclear. La declaración completa está disponible en línea. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, adelante. Gracias. Mi nombre es Emma Wu, de la Televisión Central de China. Así que esta mañana en la reunión del Consejo de Seguridad, el ministro de Asuntos Exteriores chino visitante, Wang Yi, describió la Carta de las Naciones Unidas como el mayor denominador común de la comunidad internacional de la posguerra. ¿Podría comentar sobre el papel de China en la defensa de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas? Bueno, ciertamente, apreciamos los esfuerzos de China para asegurarse de que la importancia de la Carta de la ONU y su papel en mantener la seguridad mundial sea reconocida por todos los Estados miembros. Y en particular, estamos muy contentos de que el debate de hoy esté teniendo lugar en este momento, permitiendo a los Estados miembros discutir formas de fortalecer la implementación de la Carta de la ONU. Y por supuesto, ya habrán oído lo que dijo el secretario general esta mañana al respecto. Sí, Abdul Hamid. Gracias, Han. En su discurso ante el Consejo de Seguridad, el secretario general se refirió a un solo conflicto, mencionándolo por su nombre, Ucrania. No pretendo restarle importancia a este conflicto, pero existen muchos otros.
las masacres que están ocurriendo ahora en Líbano, lo que sucede en Gaza, Cisjordania, en Sudán y muchos otros lugares. Quizás habría sido más equilibrado referirse al menos a otro conflicto en el que hay un caso flagrante de violación del derecho internacional. No, es que no esté de acuerdo contigo, pero solo quiero señalar que, como dijo el propio secretario general esta mañana, somos testigos de violaciones constantes del alto el fuego en Gaza. Habló sobre la escalada de las operaciones israelíes en Líbano y habló sobre el hecho de que las negociaciones entre la ONU e Irán para poner fin al conflicto en el Golfo aún no han logrado un resultado. Así que sí se refirió a otras cosas. Obviamente, la extensión de su discurso es tal que no pudo profundizar en todos estos temas, pero sí los mencionó a todos. Mi segunda pregunta. Hoy la administración civil israelí confiscó tierras de dos aldeas palestinas, una llamada Navi Shmoel o Somwil y la otra Beit Hussam. En Navi Shmoel hay un lugar sagrado. Hay una tumba de un profeta que pertenece al Waqf islámico y esto es un desarrollo muy importante. Es la primera vez que confiscan una propiedad que pertenece al Waqf islámico. ¿Está usted al tanto de este importante acontecimiento? Sí. Sí, lo estamos. Y usted ha visto las preocupaciones que hemos expresado sobre todas esas confiscaciones de tierras. Queremos asegurarnos de que el territorio palestino no sea arrebatado. Y por supuesto, seguimos afirmando la necesidad de que haya negociaciones entre Israel y Palestina. Y asegurarnos de que durante el transcurso de eso, el territorio palestino siga siendo viable para una solución de dos estados. Farnoosh. Gracias, Farhan. Sé que ya te pregunté esto, pero ya sabes, el embajador ruso y varias otras personas están diciendo que la razón por la que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán no viene hoy a la ONU para reunirse con el SG y participar en el evento de la firma es por problemas de visado, que Estados Unidos no les ha emitido una visa. Ya sabes, obviamente vimos lo que pasó en la UNGA el año pasado con el embajador palestino. ¿Está el secretario general preocupado porque Estados Unidos no emita visas a los diplomáticos para que puedan venir y trabajar en la ONU? Bueno, ciertamente, como parte del acuerdo con el país anfitrión, esperamos que el país anfitrión emita visas a todos aquellos que necesiten participar en las actividades de las Naciones Unidas en nuestra sede aquí. No estoy al tanto de cuál fue la razón exacta por la que el ministro de Relaciones Exteriores, Arakchi, no está aquí. Sé que no se ha presentado aquí en Nueva York y, como resultado, no se reunirá con el secretario general esta tarde. Namo. Solo una pregunta de seguimiento. La Selección Nacional de Fútbol de Irán ha dicho que están trasladando su sede de Arizona a México debido también a restricciones de visado. ¿Algún comentario al respecto? Mire, sinceramente considero que ese es un tema que compete mucho más a la FIFA que a la propia Organización de las Naciones Unidas. Pero ciertamente nuestro deseo fundamental es garantizar plenamente que todos los países del mundo reconozcan y valoren profundamente la inmensa capacidad que posee el deporte para unir a las naciones de una manera pacífica, y que por lo tanto actúen siempre en consecuencia con esos valores. Pero esto no corre el riesgo de politizar un evento deportivo y ¿cuál es la postura del secretario general? El secretario general tiene opiniones sobre todo tipo de temas, incluidos los deportes. ¿Cuál es su postura en este tema cuando se le niega la visa a un equipo porque existen desacuerdos políticos con... Bueno, ciertamente, queremos asegurarnos de que todos los países comprendan la necesidad de mantener el deporte separado de la política, y así puede usarse, como dije, como una forma de unir a las personas de manera pacífica. Sí, al fondo. Gracias, Farhan. Tengo una pregunta de seguimiento sobre la pregunta de Farnoosh. Ahora también hay un tema de visado. Los Estados Unidos negaron la visa al viceministro de Asuntos Exteriores ruso. Entonces, ¿hay algún plan para que las Naciones Unidas discutan ese tema con la misión de Estados Unidos aquí? Bueno, cualquier preocupación sobre personas que no reciban visas sería tratada por el comité del país anfitrión, que es un comité de Estados miembros, así que esperaríamos que ellos aborden este tema.
Pero como le dije a Farnosh, nosotros esperamos que el país anfitrión cumpla con sus obligaciones bajo el acuerdo de país anfitrión. ¿Sí? Siguiendo con el acuerdo de país anfitrión, ¿cómo se compara esto con ocasiones anteriores en las que ese acuerdo ha estado bajo presión debido a este tipo de actividad, considerando su larga experiencia aquí? En mi larga trayectoria aquí me han hecho esta pregunta muchas veces a lo largo de los años, así que no es la primera vez que surge. Pero ciertamente, dejaré que sean las damas y caballeros de la prensa quienes determinen si esto está ocurriendo con mayor frecuencia o no. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? Lo que digo es que esto no es la primera vez y sí sucede de vez en cuando. Soy un hombre mayor, así que no sé si mi impresión es equivocada, pero sí parece que recibo estas preguntas un poco más seguido que antes. Y con eso, les deseo a todos una buena tarde y nos veremos en la sesión informativa del mediodía el jueves.